En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 5, encontramos el inicio del Sermón del Monte. Son unos capítulos preciosísimos y tenemos el gusto de tenerlo delante. Hay personas que han tenido el gusto de ir a Israel y estar en el mismo sitio que Jesús estuvo compartiendo y predicando estas preciosísimas palabras. Bueno, algunos no hemos estado allí, pero todos tenemos la oportunidad de abrir la palabra y escuchar sentados lo que allí escucharon también aquellas personas que estaban delante del Maestro. Igual que nosotros estamos ahora delante de Él para escuchar las mismas lecciones y que Él las ministre en nuestros corazones. Dice la Escritura en los primeros 12 versículos: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bendito sea el Señor que abrió su boca y nos enseñaba. Bendito seamos nosotros que tenemos al Maestro de Maestros enseñándonos las cosas del reino de los cielos. Nadie las puede enseñar mejor que Él, porque Él es Dios con nosotros. Él conoce muy bien las cosas celestiales, son gloriosas y para Él son tan normales como para nosotros las cosas terrenales. Y Él nos las explica para que lleguen bien a nuestro corazón. Aquí está describiendo el carácter de los justos, el carácter de los cristianos, el carácter de aquellos que han recibido al Señor como su Salvador y vamos peregrinando hacia la tierra prometida. No está describiendo una serie de requisitos o condiciones que haya que cumplir para alcanzar la salvación. Está describiendo las actitudes y valores que en nuestro corazón, similar al del Señor Jesús, que para tener un corazón conforme a su corazón, está lleno de estas actitudes para que nosotros las podamos también caracterizar en nuestro diario vivir. De ahí viene la conducta de conducir un vehículo. Conducta es conducir nuestras actitudes y valores en la vida. Conducir, conducta, esto es conducta, las actitudes y valores que aquí están recogidas. Si dijéramos que levantásemos la mano, no lo vamos a hacer, y diríamos: ¿quién desea ser manso? Pues probablemente allí dirían: manso yo. ¿Por qué quiere ser manso? Porque Jesús dijo que Él fue manso y humilde de corazón. Nosotros también queremos ser mansos. Si dijéramos: ¿quién quiere ser misericordioso? Yo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es Padre de misericordia. Si Él ha tenido misericordia con nosotros, pues también nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos con los demás. Bien, nosotros vamos a compartir solamente hoy la primera bienaventuranza. Si dijéramos: ¿quién quiere ser pobre de espíritu? Pobre de espíritu, qué mínimo. Esto es un carácter glorioso. Pobre. Yo pobre no quiero ser para nada.
El Maestro de la Gloria dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De esto es lo que en la gracia del Señor vamos a intentar compartir. Bienaventurados. Es la misma expresión que ha aparecido durante 9 veces. Y es que el Señor quiere que seamos dichosos, bienaventurados. Las personas que aprenden son bendecidas. Las personas que aprenden de Dios son más que bendecidas, son bienaventuradas. En el original no existe en español una traducción literal, está en plural, es feliz, feliz, feliz. En español existe el sufijo ísimo. Cuando algo es grande, grande, se dice que es grandísimo. Cuando algo es bueno, bueno, se dice que es buenísimo, riquísimo. Así es el Señor. El Señor es santo, 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 santísimo. El Señor es alto, 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 altísimo. Y solamente Él es altísimo. Y solamente Él es santísimo. Sin embargo, Él está aquí explicando universalmente a todas las personas que bienaventurados son los pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Y dice que somos bienaventurados los pobres en espíritu porque la mayoría de las personas que estaban allí escuchando y la mayoría de las personas que pudieran oír este mensaje hoy no se sentían ni se consideraban pobres en espíritu. Probablemente, si preguntásemos ahora a mucha gente cómo está su espíritu, dirían que está lleno de algún ídolo, de algún dios, de algún invento que en la historia de la humanidad y la historia de las civilizaciones ha llenado. Dice el primer mandamiento de la ley del Señor: yo soy Jehová tu Dios, tu único Dios, y no tendrás otros dioses delante de mí. Y el segundo, que no te harás imágenes ni esculturas para idolatrizarlas. ¿Qué es lo que hemos hecho las personas constantemente a lo largo de los siglos y qué sigue habiendo hoy por millones por todo el mundo? Dioses. Dioses que no son un Dios verdadero, porque nuestro Dios hemos dicho que es grande, grande, grandísimo. Y no hay otro. Un niño de 6 años le preguntaron, el maestro con cariñito, ¿tú por qué piensas que tu Dios es único y no puede haber otros dioses? Dice, maestro, el Dios el que yo creo es tan grande, tan grande, tan grande, que no cabe otro. Vaya lección de teología de un niño de 6 años, porque las cosas sabias de Dios se las revela a los niños. Por eso alababa Jesús al Padre. Hay que ser como un niño, pobre en espíritu, para percibir las cosas gloriosas. Quien se llena de ídolos, quien se llena de estatuas, lo hace por... ¿Dónde ponen las estatuas? Pregunto. En el Antiguo Testamento, ¿dónde iban a poner las estatuas? A los lugares altos. ¿Dónde pone hoy los templos? Los santuarios. Hay que ir andando, que haya un esfuerzo para llegar al templo de Buda que está allí entre las montañas. Pero no hace falta irse a China. ¿Dónde está el santuario de la cinta aquí en Huelva? En el lugar alto. Porque quieren ser como el Altísimo. Porque detrás de las estatuas está Satanás, que el Señor lo reprenda, que se quiso sentar en el lugar, en el trono de Dios. Quiso ser semejante al Altísimo. Y semejante a Él son todos los que adoran estatuas. Pero el Señor es grande en misericordia y algunos que adoramos estatuas, el Señor nos ha humillado y nos ha empobrecido en espíritu para que seamos enriquecidos por su gracia y por su misericordia. Hay salvación, pero hay que considerarse pobres. Los que están adorando los ídolos no tienen. Hay otras personas también hoy en el mundo, y también las había entonces, agnósticos, ateos, personas que han tomado el nombre de Dios en vano.
Si han usado el nombre de Dios es para descalificarlo, para decir que Dios no existe, para decir que Dios está muerto, para burlarse de Dios. Si eres ateo, ¿para qué te tienes que burlar de Dios? Olvídate de Dios, no pueden olvidarse de Dios. Si tienes un grupo de WhatsApp, quien más escribe de Dios son los ateos. Para hablar mal, pero son los que más escriben. No pueden contenerse. En la película recomendada Dios no está muerto, basada en una situaciones reales en Estados Unidos, provocaron a un joven en una universidad a que escribiese Dios está muerto. Y cuando todos lo escribieron, porque se dejan de llevar por la corriente, aquel joven no lo escribió. El Dios en el que yo creo está vivo. Y porque Él vive, yo sé que yo voy a vivir también. No puedo escribir eso. Y les retó, porque era ateo, era un antiteísta, como son muchas personas hoy en día. No creen en Dios, bueno, confórmate, no se conforman. Como ve a un creyente, se irritan, porque les recuerdan en su conciencia que hay un Dios por encima de ellos. Porque en el fondo lo que tiene es un gran orgullo. Si piensa que todo viene por casualidad, ¿quién está en la cumbre de todo? Ellos. Se consideran sabios. Si quitan a Dios del trono, ¿quiénes están en el trono? El humanismo, la soberbia, el orgullo, la sabiduría de este mundo. Pero esa sabiduría, dice Santiago, que no viene de lo harto. Esa sabiduría es animal, terrenal, diabólica. Porque conociendo a Dios no le dieron gloria ni le adoraron, sino que se envanecieron en sus sabios razonamientos y se hicieron necios. No sofis, sofía, sabiduría. Necios, no sofis, sin sabiduría. Arrogancia, orgullo. Pero allí había más gente, ¿Sabéis de qué estaba aquello lleno? De judíos, de hebreos, de fariseos, de muchos israelitas. Estaba el Señor en Israel. Y el Señor a su pueblo también le anunciaba el Evangelio, naturalmente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién levantaría la mano allí? ¿Necesitaban la salvación los que estaban allí? ¿Se sentían pobres en espíritu los que estaban allí? No. No se sentían pobres en espíritu, es más, se sentían importantes. Se sentían como una nación elegida, una nación santa, un reino de sacerdotes. El especial tesoro de Dios era el pueblo hebreo. Si hacía lo que Dios decía. Pues claro, maestro, que nosotros hacemos lo que Dios dice. Nosotros cumplimos todos los mandamientos. No como las otras naciones. Si tienes que hablar el Evangelio, tienes que hablarlo a las otras naciones. A las otras naciones también tengo que hablarle, pero tengo que empezar por la casa de Israel. Pero en la casa de Israel no tenemos que ser salvos, porque nosotros estamos justificados, porque nosotros cumplimos la ley. Entonces el Señor, bueno, el Señor no, nosotros vamos un poquito para atrás. Antes del Señor empezar a ministrar, empezó el precursor a enderezar los caminos torcidos del Señor, a preparar los corazones y los pensamientos de los oyentes para que recibieran a Cristo en su corazón, porque estaban duros, estaban ensoberbecidos, estaban autojustificándose en sus propias obras. ¿Qué es lo que le dice el Bautista a la nación de Israel? Capítulo 3, versículo 2, diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras,
¿Quién os enseñó ahora a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué decían ellos? Nosotros no nos tenemos que arrepentir de nada, porque nosotros cumplimos la Torá. Y ahora te los ves delante de los muros, meditando en la palabra, con unas filasterias grandes, con una perilla pareciendo un rabino, con una corona o con un de estos, para parecer más espiritual. Aquí en España hay un dicho que dice: el santo no hace al monje. No ser dicho que habrá allí, pero la apariencia no hace a nadie. Lo que lo llena es de hipocresía. Generación de víboras, os tenéis que arrepentir. ¿Cómo empezó el Señor Jesucristo su ministerio? ¿Cuáles fueron las palabras? Las tenemos capítulo 4, versículo 17. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién tenía que arrepentirse? Pregunto ahora. Todos. Este mensaje no eran para los griegos, no eran para los asirios, no eran para los filisteos, que también tenía que empezar por la casa de Israel. Pero ellos se autojustificaban y decían, nosotros cumplimos la ley. Entonces el Señor, en todo el resto del Sermón del Monte, les tiene que demostrar que no cumplían la ley. Por poner un ejemplo, el 6º mandamiento. Aquí está tratado. Jesús y la ira, el 6º mandamiento. No matarás. Claro, nosotros no matamos, cumplimos la ley. El estándar es no matar. El colmo del mandamiento ese de respetar a las otras personas, no matar. Pero a partir del momento que tú maltratas a una persona, que tú le haces daño o dolo a una persona, ya estás saltándote el 6º mandamiento. ¿O es que qué pasa? Que si tú coges una persona, la viola, le pega, la maltrata, pero luego la deja con vida y no la has matado, ya has cumplido el mandamiento. Es una barbaridad, ¿no? Se entiende cualquiera. Pues ellos, como no mataban, pues pensaban que estaban por encima del estándar. Y ahora podemos decir lo mismo del 7º mandamiento, con el adulterio, con las relaciones sexuales, con los que hay hoy en día, que es una inmundicia similar a la de Sodoma y de Gomorra. Claro, como yo no adultero, claro, tú no adulteras, tienes fornicación, ves en la tele lo que no debes de ver, piensas en maquinaciones perversas lo que no tienes que pensar, etcétera, etcétera. Y con esto, con el resto de mandamientos, de la codicia, de la mentira, del hurto. ¿Tenían pecado en su corazón o no lo tenían? Lo tenían. ¿Eran pobres en espíritu? Sí, porque ¿qué es lo que empobrece el alma? El pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando una persona se considera pobre en espíritu, se considera miserable, entonces clama a Dios por misericordia. Para que el Señor diga, Señor, no soy digno de ti, no te merezco, soy un desastre. Soy no pobre, soy paupérrimamente pobre en espíritu, soy miserable. Necesito de tu misericordia. Y el Señor toma misericordia. Toma mi corazón para ti, se vuelca para ti, pero si no le clamas, que te autojustifica, diciendo, Señor, pero en tu nombre no hemos hecho esto, y en tu nombre no hice lo otro, ¿Y qué les dice el Señor? Capítulo 7. Y les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. El Señor ve las cosas de una forma diferente a como nosotros la vemos. Nosotros vemos las cosas con una cosmovisión humana y Él tiene una cosmovisión celestial. Como dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos del Señor que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando vosotros pensáis que sois ricos, porque hacéis muchas obras, porque tenéis mucha riqueza. Cuando ustedes pensáis que sois sabios porque tenéis mucho discernimiento de estas cosas, el Señor dice Apocalipsis 3, ¿qué le declara a aquella iglesia? Apocalipsis de la Odisea, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad,
¿Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Cómo nos considera el Señor al resto de la humanidad? Desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas, para vestirte y no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No te puedes tú poner vestiduras de justicia para autojustificarte. Solamente te puedes justificar por las ropas del Cordero. Él sí nos puede dar un manto de justicia, porque Él fue puro y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Cuando las personas nos hemos ensoberbecido y hemos querido ser como Dios, hemos perdido todo. Cuando Dios en su inmenso amor se despojó de su gloria y se hizo como uno de nosotros, ha ganado todo. Porque nos da la oportunidad de ser hijos de Dios, estando a nuestra altura, descendiendo, bajando, siendo como nosotros. Así es el Señor. Para el Señor las cosas no son como las nuestras. Los gobernantes de este mundo se enseñorean de la gente. Pero el Señor dice, ustedes no tenéis que ser así. Los gobernantes buscan los primeros asientos, pero vosotros, el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, ¿qué tiene que ser aquí? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero en el reino de los cielos, ¿qué tiene que ser aquí? Vuestro servidor. Igual que el maestro, que no vino, siendo maestro y señor, no vino para ser servido, sino para servir. Ejemplo compartió Acuña hace unos días de Juan 13. Además dice, no solamente para servir, sino para dar mi vida en rescate por mucho. El Señor no dio mucho, el Señor lo dio todo para comprarte a ti, que eres su especial tesoro, si en pobreza de corazón le recibes en tu corazón para recibir todas las riquezas de Cristo. Bendito sea su nombre. ¿Qué nos queda? Nos queda la última parte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Llama la atención, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está describiendo un carácter glorioso, un carácter celestial. Luego dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Pareciera que aquí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque un día serán enriquecidos y ya serán ricos espiritualmente para siempre. No, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí tenemos que darle una vuelta a cómo aprender. Y solamente vamos a dar algunas pinceladas de cómo aprender a ser pobre en espíritu. Una es meditando en la propia palabra, a los que apuntan. Oni es la palabra pobre, que también es asimilada a débil, aflicción, miseria y humildad. Vemos que cuando estamos estudiando la palabra pobre en el Antiguo Testamento, que aparece a menudo, aparece asimilada a débil, miserable, afligido y humillado. Y en esto tenemos que aprender la interpretación de la palabra y otro sitio donde la palabra aparece para ir comprendiendo cómo ser pobre en espíritu, a diferencia de lo que son los antónimos, de lo que es rico, soberbio en espíritu, lo que es orgulloso frente a la humildad, lo que es ser fuerte frente a la debilidad. Porque cuando uno piensa que es fuerte por sí mismo, entonces es débil. Pero cuando uno se considera débil a sí mismo, entonces es fuerte en Cristo, donde todo lo podemos. Una segunda forma de aprender de este carácter que el Señor nos está describiendo es aprendiendo de las Escrituras. Lógicamente, donde aparecen estas enseñanzas de la debilidad, y aparece muchas veces, de la humildad,
de la debilidad, de la pobreza. En cuántas situaciones la nación de Israel ha estado en pobreza extrema y el Señor nos ha rescatado del polvo de la tierra, de nuestra Habana, del hiel. El Señor nos rescata. Constantemente los salmos, constantemente todo el Antiguo Testamento está hablando de la misericordia, de la clemencia, del poder del Señor para levantarnos del muladar, para levantarnos de la aflicción, para levantarnos de situaciones imposibles de levantarnos por nosotros mismos, pero posibles para Él. En esto tenemos, y estamos estudiando el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos tenemos un ejemplo, David, una persona que vive este tesoro de intentar vivir para agradar a Dios, reconociendo que es pobre en espíritu, reconociendo que es débil, de que aunque quiere, no puede. ¿Por qué no puede? ¿Quiere agradar a Dios? Sí. ¿Podía siempre agradar a Dios por sí mismo? No podía. No podía. Intentaba agradar a Dios en un vaso frágil, débil, como es la carne. En un mundo hostil, constantemente está perseguido por los enemigos. De esto tenemos que aprender. Nuestra pobreza espiritual habla también de nuestra fragilidad ante los adversarios. Los adversarios nuestros son más grandes que nosotros. Nos tumban, vienen a por nosotros. Nos hunden y se jactan de hundirnos si nosotros fuéramos confiados. Pero termina el Salmo 2. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Porque igual que el Señor ayuda a Israel, igual que el Señor ayuda a Jacob, igual el Señor nos ayuda a nosotros y nos defiende del adversario. Si nuestros problemas son grandes, mayor que nuestros problemas es el Todopoderoso. Y por supuesto, la mejor forma de aprender, y aquí dedicamos la última parte, de aprender de la pobreza espiritual es de nuestro Señor Jesucristo. Lo citábamos antes, Mateo 11. ¿Qué dijo el Señor después de la conversación con los niños? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La humildad no es una cosa de la que se presuma, de la que uno se jacte. Es una de las cosas que se caracteriza, que se lleva dentro, para gloria del Señor, igual que Él la llevaba. No para decir soy humilde, pero luego no soporto que nadie ocupe mi lugar o que nadie me lleve la palabra. La humildad es algo que el Señor Topei nos va haciendo en cada uno de nosotros, porque no es por nosotros que podemos caracterizar estas virtudes. Es solamente por la obra de la unción del Espíritu Santo en nosotros. Es una obra del cielo en nosotros. Por nosotros mismos sale la obra de la carne. Por gloria de Dios, por la manifestación del Espíritu, salen los frutos del Espíritu Santo. Y este es una manifestación evidente. Dice el Señor en Efesios cómo Él nos llena de toda bendición espiritual. Efesios. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Los pobres en espíritu somos ricos en el Señor. Porque no estamos muertos, estamos vivos. Nuestra fe no está dormida, nuestra fe está despierta, porque está en Cristo recibiendo de su riqueza, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Las cosas que a nosotros a veces nos difuminan, las cosas de este mundo, el Señor nos pone un colirio para que las entendamos.
y podemos entender de vez en cuando las cosas celestiales como las cosas terrenales. Por supuesto, el ejemplo paradigmático lo tenemos en Filipenses, un poquito más adelante. Filipenses capítulo 2, donde dice el Señor que tengamos, dice capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? El que empieza en el versículo 1. Generalmente cuando se empieza a estudiar este pasaje, de aquí sigue 1 al 6 y al 7, pero empieza en el 1. Por tanto, ya que hay o así que hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Aquí está la palabra. Y cuando se hacen las cosas con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Yo soy mejor que el otro? El otro es superior a mí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que ¿qué dice ahora? Se despojó a sí mismo. Este es el sentir, despojarse a sí mismo. Estamos llenos de nuestro yo, lleno. Estamos llenos de egolatría, llenos, nos centramos nosotros mismos. Parece que las cosas que ocurren es para nosotros, parece que el cielo se tiene que mover para mí, que nosotros no somos el centro del mundo, que el centro del mundo es el Señor. Y si tenemos alguna misión aquí en la tierra y no estamos ya en la gloria, es porque el Señor quiere usarnos como canal de bendición para el otro. Y nuestro ministerio es el otro. Y cuando el otro en gracia quiera bendecirnos, nosotros nos bendecirá. Mientras tanto, esperamos. Y si no nos bendice, nos aguantamos. Porque nuestra misión en la tierra es bendecir en el nombre del Señor al otro. Y el último pasaje, teniendo con esto, porque cuando tenemos este espíritu, no estamos esperando, volvemos a Mateo, no estamos esperando hacer una obra genial en la vida. Pues, un día, pues, yo qué sé, pues el Señor permitirá que haga una gran misión y sea súper famoso y súper popular. Ser pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es un carácter para vivir día a día. Si nos despojamos cada día de nuestro yo, cada día de nuestras motivaciones, cada día de nuestros pensamientos, y cada día mora más los pensamientos del Señor en nosotros. Y esto no son palabras, porque el día que sean palabras, pues no deja de ser palabras, sino que sean verdaderamente hechos, que vamos meditando en la palabra del Señor aún en nuestros quehaceres domésticos. No es que siempre estemos meditando en ello, pero no es que hagamos el devocional de 8 a 8 y 10 de la mañana y ya me olvido de la palabra y quizás por la noche le dé otro vistacito, sino que lo voy masticando en mi corazón. Y aun cuando tengo un rato, vuelvo a pensar en esto, porque el Señor va a ir relacionando y retroalimentando todas estas cosas. Y así nuestra fe diaria va glorificando a Dios. Y así, despojándonos nosotros mismos, estamos glorificando a Dios no una vez de vez en cuando, sino día a día. Porque el Señor sabe lo que necesitamos y nos da cada día el pan y cada día nos libra del enemigo y cada día perdona nuestros pecados, aquello que hacía miserable en nuestro corazón. Y cuando nuestro sentir es el otro y estamos fuertes en el Señor porque reconocemos nuestra miseria y estamos fuertes en Cristo por su Espíritu Santo, entonces dice Mateo capítulo 5 y versículo 44, dice, ¿oíste que fue dicho? No, en el 38, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo que al que es malo, al que te hiera la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también
la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que te maldiga, lo bendice. Y al que te trate mal, tú lo tratas bien. Esa es nuestra riqueza espiritual. Y eso es imposible en las obras de la carne, pero posible en la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y entonces termina y dice, entonces seréis, versículo 48, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. El corolario, el sumatorio de todas estas virtudes es ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Quién es capacitado para eso? Nadie. Todos somos inútiles, como Onesíforo. Pero gloria a Dios, el Señor quiere que todos seamos útiles. En nuestra inutilidad, Él nos capacita y nos utiliza para su gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga.